Estimados estudiantes, en esta oportunidad abordaremos el cálculo de un préstamo de cuotas iguales, sucesivas, vencidas e inmediata a través del método matemático tradicional y esta misma solución utilizando la aplicación de una calculadora financiera que está dispuesta en la web. En esta primera parte veremos el cálculo de la cuota de un préstamo de 10 millones pactado al 1%, el que será cancelado en 3 dividendos. Bien, bajo el método matemático y utilizando la fórmula que se muestra acá en pantalla, tenemos que reemplazar los datos y podremos obtener la siguiente solución. Es decir, para servir el crédito, el deudor debería pagar 3.400.221. Veamos esta misma solución mediante la utilización de una calculadora financiera. Primeramente, deberemos limpiar la calculadora de registros financieros pulsando la tecla amarilla F y enseguida la tecla REC. Ahí tenemos la calculadora limpia de algunos registros. Luego ingresamos el monto del préstamo, digitando 10 millones. Luego cargamos la tecla CHS para cambiar la cifra a negativo. Y luego cargamos PB. Tenemos ingresado entonces el monto del crédito. Enseguida ingresamos el número de cuotas digitando 3 y cargando N, luego la tasa de interés digitando 1 y cargando I. Tenemos los 3 datos necesarios para hacer el cálculo. Luego cargamos la tecla PMT y da como resultado 3.400.221, coincidiendo con el cálculo hecho matemáticamente. Ya, en esta segunda parte veremos el desarrollo de un cuadro de amortización, es decir, la distribución de la amortización de capital e intereses que contiene una cuota. Esto es en distintos tiempos. Esto se calcula multiplicando el saldo anterior, en este caso el saldo residual, que es el monto del crédito. Entonces, para la primera cuota vamos a calcular los intereses multiplicando entonces el 1% de 10 millones. Haciendo el desarrollo matemático, el interés correspondería a 100.000. Y para sacar el monto de amortización, tenemos que ver la diferencia entre el monto de la cuota y los intereses correspondientes. Por lo tanto, podemos calcular la amortización y en este caso nos da 3.300.221, que sumado a los intereses nos da el monto de la cuota. Vamos entonces a obtener otro saldo residual, es decir, el saldo anterior de 10 millones se le descuenta la amortización, nos da
como resultado 6.699.779. Esta misma operación la repetimos en las siguientes cuotas. Primero, calculábamos los intereses, que es el 1% de ese saldo. Enseguida veíamos la diferencia para obtener la amortización. Luego, al saldo anterior le restamos la amortización y obtenemos un nuevo saldo residual. Y finalmente, la última cuota, el 1% por el saldo residual, nos da los intereses. La diferencia con la cuota nos da la amortización, estaría ahí la amortización, y el saldo residual tiende a 0. Esta misma solución lo podemos hacer con una calculadora financiera. En pantalla aparece el mismo cálculo anterior, ¿cierto? El valor de la cuota. Para ver la primera cuota, debemos digitar 1, cargar F y cargar también, pulsar la tecla amortización. Y nos da como resultado 100.000, que corresponde a los intereses que habíamos calculado para la primera cuota. ¿Se fijan? Vuelvo entonces al caso. Para obtener entonces el monto de la amortización correspondiente a esa primera cuota, basta con cargar la tecla XY. Nos da 3.300.221, que la podemos observar, la habíamos calculado matemáticamente. Enseguida, para obtener este saldo, el saldo residual, que son 6.699.799, debemos cargar la tecla RCL y enseguida PB. Nos da ese resultado. ¿Se fijan? Para calcular las restantes cuotas, se va poniendo, digita la cuota que corresponde, cuántas cuotas quiero ver. En este caso voy a ver la siguiente cuota, la primera. Nuevamente 1, F, amortización, ¿verdad? Y nos daría 66.998, que corresponde al interés de la segunda cuota. Y enseguida la amortización me tendría que dar 3.333.223. Vamos a ver, cargamos XY y efectivamente me da esa cantidad. Seguida RCL, cargo después PB y me da el saldo de 3.366.556, que al comprobarlo es el mismo monto que nosotros calculamos aritméticamente. Y así sucesivamente. Se fijan que el total de la amortización de los 10 millones, amortizamos la misma cantidad, o sea, pagamos el crédito, ¿cierto? Y estos serían los intereses, el total de los intereses, por lo tanto, es la sumatoria de las tres cuotas. ¿Ya? La calculadora financiera también puede sumar. Si bien es cierto, como se vieron ustedes que fuimos avanzando una a una las cuotas, también puede tomar un grupo de cuentas aquí. Vamos a calcular el total. Vamos a pedirle que me dé este resultado de las tres cuotas. Vuelvo entonces a la calculadora. En este caso, para eso tengo que volver a hacer el cálculo nuevamente. Teníamos entonces 10 millones. Poníamos signo negativo. Ingresábamos pulsando
PB para dar el dato del préstamo. Enseguida pulsábamos 3 y cargábamos N para ingresar el número de cuotas y finalmente digitábamos 1 y cargábamos sí para ingresar los intereses. La pregunta entonces era el monto de la cuota, PMT. Vuelvo al mismo resultado. Fíjense ahora, voy a pedirle que me calcule el total de los intereses y la amortización y el saldo que se obtiene al finalizar. Vamos a digitar 3 F y cargamos amortización. El resultado son 200.664. Observemos entonces el cuadro de amortización. Aquí tenemos los intereses, ¿cierto? Son 200.663, ¿verdad? Seguía, voy a calcular cuánto se amortizó, ¿verdad? Entonces, para ver cuánto se amortizó, cargábamos X, Y. ¿Se fija? Aquí tendría que decir 10.000. Hay un peso, el producto de los decimales, ¿cierto? Pero me está dando correcto el dato. Y enseguida le pregunto por cuánto se debe. Tendría que tender a 0, ¿verdad? Eso es. Eso sería la solución matemática y a través de una calculadora financiera. Espero que les sirva esta enseñanza. Muchas gracias.